Con reanudar. Bueno, muy buenos días, tengan todos, sean bienvenidos a esta jornada de exposiciones que nos va a dar un gusto presentar a los ingenieros Ángel Fernando Osorto y Merlin Yubine Soriano, que nos van a deleitar con un tema sumamente importante de una exposición sobre lo que corresponde a la evaluación actual de las poblaciones de Acrópora palmata y Acrópora cerviconis en el Parque Nacional Natural Tayrona, Caribe. Y este tema es muy importante y ellos van a darnos la oportunidad de conocer sobre estas especies importantes de la región, ¿verdad? Con ustedes, nuestros ingenieros, a quienes les permitimos que puedan continuar con la exposición. Es de ustedes la sala, ingenieros. Buenos días, compañeros, doctora. Un gusto. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Un gusto estar con ustedes. Bueno, como dijo la doctora, es un tema, les vamos a exponer un tema muy bonito, ya que trataremos de hablar de la ubicación de dos especies muy importantes, que son Acropora palmatas y Acropora cervicornis, comúnmente conocido como coral cuerno de alce y coral cuerno de venado o asta de venado. Bueno, la última valoración sobre la extensión, estado y cobertura viva de las formaciones de Acrópora palmata y Acrópora cervicornis en el Parque Natural Tayrona fue realizada en 2001 y publicada en 2004. Hasta este momento no se habían realizado más, más muestreos hasta los años 2016 y 2018. Para Acrópora palmata se encontraron 24 formaciones con una reducción en área del 28,9%. Y se observó que amplia distribución de frecuencia de tallas y una proporción importante de colonias con territorios de peces damisela. Que estos peces damisela son un conjunto de peces, no son muy grandes, son bastante pequeños, no pasan de los 30 centímetros y son de la familia, con, este, son de la familia Formocentridae. Este, la cobertura promedio aumentó cerca de 2% y se observó amplia distribución de frecuencia. Este, las formaciones de Acropora palmata han persistido, pero es necesario realizar estudios que muestren el manejo y la conservación de esta especie. El estado de Acropora cervicornis es más crítico que el de Acropora palmata, ya que esta especie está en peligro, está un paso más adelante de peligro de extinción que Acropora palmata. Y es urgente la restauración y otras medidas de manejo para mitigar la tendencia de su desaparición en el área. Los objetivos de esta investigación son construir mapas de hábitats potenciales de las dos especies para Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Y otro objetivo es evaluar los estados de las poblaciones de Acropora palmata y Acropora cervicornis a lo largo de los arrecifes mesoamericanos, México, Belice, Guatemala y Honduras. Acropora palmata, Acropora palmata y Acropora cervicornis son dos especies de corales ramificados cuyas poblaciones se redujeron significativamente en todo el Caribe desde las finales de la década de 1980. Este, se han
Se han reducido por varios factores, ya sea temperatura, cambios climáticos y también por una enfermedad en específica que se denomina WPX, que también conocida como Pachynecrosis, que esta enfermedad se caracteriza por la aparición de manchas blancas en, en áreas, en áreas, en áreas que varían. Las manchas varían mucho de tamaño, pueden llegar a medir de 2 centímetros hasta 80 centímetros. Y esta enfermedad hace que los corales tengan una tasa de pérdida de tejido de 2,5 a 3 centímetros por día, registrando las tasas mayores en los tiempos cálidos. O sea que en los tiempos donde las aguas están más calientes, por decirlo así, es donde más afecta esta enfermedad. En el Caribe, en la última década, se han realizado valoraciones tendientes y establecer los cambios en las poblaciones de los acropóridos, principalmente para tener evidencia de que sí está mostrando signos de recuperación o por el contrario, su deterioro ha seguido aumentando. Y acá tenemos la ubicación geográfica de la investigación que se realizó en Colombia, alrededor de Colombia, en las islas Aguja, en las bahías de Chengue, bahía de Yairaca, bahía de Menguaje y la bahía de Cinto. Características biológicas de estas especies. Estas especies tienen simbiosis con algas zooxantelas. Estas algas principalmente pueden ser dinoflageladas o también pueden ser diatomeas, pero casi siempre son dinoflageladas. Se alimentan a través de la fotosíntesis. Esto quiere decir que fabrican su propio alimento por medio de los rayos del sol. Se reproducen de manera sexual y asexual. Y otra característica es que pueden crecer de 10 a 20 centímetros en un año. La taxonomía de estos animales, bueno, el dominio Eucaria, que es donde pertenecen la mayoría de los animales, reino animal, filo Nidaria, comparten el mismo filo que las medusas, es de la clase Anthozoa, el orden Scleractinia, la familia Acroporidae, el género Acropora y el nombre científico Acropora palmata y de Acropora cervicornis. Métodos y materiales. Se realizó un mapa de referencia con las formaciones coralinas de Acropora palmata y Acropora cervicornis registradas en la bahía de Lenguaje, Cayaca y Chengue. Los muestreos se realizaron entre octubre del 2016 y mayo del 2018. Para evaluar el área de dos especies, se visitaron las mismas bahías y colocación geográfica de cada sección. Se localizaron con los puntos GPS de los límites de cada parche. También se calcularon polígonos que representan el área estimada de cada formación. Para ello se utilizó, este, para ello se utilizó un sistema de información geográfica en las formaciones donde permiten condiciones de visibilidad, ya que en algunas partes el agua no permite que sea tan visible. Se utilizaron imágenes aéreas, imágenes satelitales para la construcción de mapas y de mapa profesional, con el que se calcularon áreas con mayor precisión.
Estructura, cobertura y condición de población. En cada formación se realizó una evaluación de su cobertura, tamaño y condición, dependiendo del tamaño de la formación. Eh, Cada colonia se encontraba a 10 metros de profundidad y se hicieron videos a lo largo del texto. Este, para evaluar si había diferencias en la cobertura de los componentes de Acropora palmata en microalgas y otras especies de coral, entre estudio se utilizó la prueba de Wilcoxon de rangos para muestras relacionadas, ya que los datos no cumplían con el supuesto de normalidad para la cobertura de Acropora palmata. Este, para evaluar las condiciones en términos de salud en cada formación, se realizó un registro video fotográfico de cada colonia. Para Acropora palmata entraron colonias sanas, presencia en algunas en presencia de enfermedades como la que hablé anteriormente, la WX, y también que están ubicadas en el territorio de Damisela, son el CSD, evidencias como las lesiones de, de- en el usado por la enfermedad y por los peces, presencia signos de fuego y caracoles. Para Acropora cervicornis se registraron colonias sanas, competencia con macroalgas y en territorios de damisela. Signo de depredación de gusano de fuego y caracoles, igual que en Acropora palmata, y blanqueamiento por causa de la enfermedad que causa manchas blancas. Con el número total de colonias muestreadas, se calculó de la incidencia de cada tipo de condición en cada una de las formaciones. Y aquí los dejo con mi compañero Yuvini, que les va a hablar sobre los resultados. Muy buenos días. A mí me toca sobre los resultados y las discusiones. Bueno, en resultados, distribución y áreas. Fueron evaluadas un total de 30 formaciones, siendo cubierto un área de 93.157 metros cuadrados. De los 29, Acropora palmata, descritos por Garzón Ferreira. Se encontraron un área de 84.825 metros cuadrados y de los cuatro Acropora cervicornis, solo uno se encontró en lenguaje que está ubicada en el país de Colombia, con 158 metros cuadrados. La última valoración sobre la extensión, estado y cobertura viva de las formaciones de Acropora palmata en el Parque Nacional Natural Tayrona fue realizada en el año 2001 y publicada en el año 2004. Estas mismas formaciones, incluyendo una adicional en Isla Aguja, fueron evaluadas de nuevo entre los años 2016 y año 2018, teniendo en cuenta las mismas variables y adicionalmente registros con una condición de las colonias. Para la Acropora palmata se encontraron 24 formaciones. Se encontraron 24 con una reducción en el área de 28.9%. La cobertura promedio aumentó cerca del 2% y se observó una amplia distribución de frecuencias de tallas y una proporción importante de colonias con territorios de peces damiselas, que ya les habló mi compañero Ángel sobre ellos. El área de las lenguajes
aunque se registraron dos nuevas y pequeñas en Cinto y otra en Chengue, la cobertura promedio fue de un 8% y su mayoría constituida por colonias de tallas pequeñas y principalmente afectadas por blancamiento, eh, macroalgas, enfermedades y depredadores. Claramente el estatus de las dos especies es diferente, por lo que requieren esfuerzos para su manejo y conservación. Las formaciones de la palmata se han persistido, pero es necesario realizar estudios continuos que permitan detectar cambios temporales con sus relaciones a sus aspectos ecológicos, como las afectaciones por los peces damisela. El estadio de la Acropora cervicornis es crítico, como ya dijo mi compañero, que están un paso más adelante de peligro de extinción. Por lo que se demandan acciones urgentes de restauración y otras medidas de manejo para mitigar las tendencias de superación en el área. Permítanme un segundo. Bueno, el resultado en la figura, aquí ponemos la ubicación de las Acropora palmata de la, de las bahías de Gairaca, que fue en los años 2016. Se puede ver un mosaico de fotografías de área del militar, para que tiene impresionante. Y en la tabla 1 se dice resumen estadístico de los datos de distribución de frecuencias de longitud para especies de Acropora en las iniciales TNNP. Significa que es en el Parque Nacional de Tayrona, al que estamos hablando, que está ubicado en Colombia. En la formación del sector El Torín, el sureste de la isla Aguja, es posible encontrar colonias dispersas de palmata entre 5 y 8 metros de profundidad. Esto continúa hasta llegar a la parte poco profunda, muy expuesta al impacto de las olas, perdón, a una profundidad de 1 metro. Eh, en el sector protegido, a 2 metros de profundidad, que comparte sectores con parches importantes de Millépora, Medacri de Tacti y colonias masivas como Orbicea fabiolata y Pseudodiploria estribosa, que es aquí en la imagen 3. En la imagen 3. Eh, Ahora les voy a hablar sobre los resultados. En la figura número 7, la que pueden apreciar ahí en imagen, es la formación de Acropora cervicornis en playa de pescador en la bahía de Lenguague, que es la que estamos hablando, esa isla que está ubicada en Colombia. En septiembre de 2009 en un buen estado, septiembre de 2010 durante el evento de blanqueamiento, y la tercera imagen en abril de 2011 muestra deterioro y pérdida importante. Y en la figura 5 se ve el porcentaje de las condiciones valoradas en Acropora palmata en el Parque Tayrona. Ahora les voy a hablar sobre las discusiones. La mortalidad de las especies de Acropora en todo el Caribe se registró desde los principios de la década, perdón, de los 80 hasta la fecha. Pocos estudios han documentado la recuperación o pérdida progresiva de las poblaciones de esta especie. Para Acropora palmata, Garson Ferreira, registraron un área de 119.319 metros cuadrados y para Acropora cervicornis de 1.200 metros cuadrados. Los datos de este estudio muestran que estas formaciones han sufrido una reducción del 30 y del 99.3% respectivamente. Eh, aunque la estimación de las áreas se realizó con diferentes métodos, la fotografía aérea permite estimar el área.
Y como cualquier método, siempre hay un margen de error respecto al tamaño que ocupa un ecosistema. Sin embargo, se obtuvo una aproximada de las áreas potenciales de muy buena resolución, principalmente las formaciones de Acropora palmata, ya que son de hábitat pocas profundas. Pocas profundas recomiendan el uso de sensores remotos cuando se desea una mejor precisión. Además, mencionan como la resolución de las imágenes áreas proporciona información suficiente para la identificación fiable del hábitat. Para Acropora palmata, eh, registraron un área de 119.319 metros cuadrados. Lo estoy repitiendo de nuevo. Y para Acropora cervicornis de 1.200 metros cuadrados. Ahora les voy a hablar sobre bueno, las conclusiones que pudimos captar pues, de acuerdo al artículo, que la enfermedad ha sido postulada como una de las principales causas de pérdida de población de acropora en el Caribe. Las colonias están influenciadas por la disminución de la temperatura en el periodo de afloramiento, entre diciembre y abril. La gravedad y frecuencia de recuperación de esta patología está relacionada con anomalías térmicas, lo que plantea un escenario favorable, ya que esta caída de temperatura pueden darle una ventaja en la salud de la población, en contraste con Acropora palmata. La situación grave es para Acropora cervicornis, como le hemos dicho, es la que está un paso más adelante de peligro de extinción. Para esta especie, aunque solo se habían registrado 12 formaciones y no todas con cubierta viva, el criterio para su definición está dado por la presencia de esqueletos reconocibles hasta la fecha. Solo se ha establecido una formación de este tipo con una reducción en 83% del área. Pues con esto concluimos la exposición. No sé, bueno, tienen preguntas, yo sé, la doctora tiene preguntas, así que puede hacerlas ya, tal vez las respondemos. Bueno, muy bien, los felicito, jóvenes, muy bien. Vamos a proceder a hacer algunas preguntas. Si alguien de la sala quiere hacerles alguna pregunta, jóvenes, ¿escuchan? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? La puede escribir en el chat. Solo voy a hacer las siguientes preguntas. Em, Me gustaría mucho, Merlin, que me conteste. Merlin. ¿Qué significa remoniadores? La palabra remoniadores estaba ahí en el artículo. Merlin, ¿Cuál es la pregunta? Merlin, remoniadores. Ahí está, habla ahí también de los gusanos de fuego, qué es lo que están haciendo ellos ahí con el coral. Pero primero respóndame qué pasa con los remoniadores y quiénes son. ¿Sabe, Merlin? Si no, Eh, me contesta Ángel. Este, remoniadores. Ajá, ahí lo dice, está ahí. Son herbívoros, son especies herbívoras que también se están alimentando ahí. Ahí lo dice en el artículo, lo menciona. Eh, Bueno, pero ¿qué pasa con los gusanos de fuego? ¿Qué es lo que pasa con los gusanos de fuego? A ver, háblenme un poquito sobre eso, que son parte de un grupo que está pasando ahí dentro del coral. pues, dice que los gusanos de fuego son animales que están formados por segmentos. Ujú, Y pues, como que creo que tienen, como por decirlo así, células urticantes, parece que era. O sea, ujú. Son los que depredadores. sí, sí, que le causan daño a Ujú. estas dos especies, a las dos especies. Sí, exactamente, y también ahí mismo en el coral. Sí, Exactamente, muy bien. Tengo otra preguntita.
para Merlin. WPX. ¿Qué significa WPX? Si no me equivoco. Sí, creo que estaba en las conclusiones, pero Sí, ah, exacto. ¿Qué significa? es una, bueno, solo pude que era una enfermedad, pero la verdad sí, doctora, no indagué Sí, más. no, no, pero ajá, es una enfermedad, es la enfermedad y creo que Ángel lo explicó ampliamente, por eso Sí. le hacía la pregunta para ver si usted podía describir un poquito más sobre esa enfermedad. ¿Qué es lo que pasaba ahí con esa enfermedad? Bueno, como también la que le causaba daños a estas dos especies. Ajá. A ver, Ángel, ¿puede ampliarnos? WPX, que Ajá. así se llama la enfermedad, enfermedad de manchas blancas se le llama, y Mhm. también es conocida como paquinecrosis. Mhm. Si, si nos ponemos a pensar, la necrosis es una enfermedad que, Muy, como por decirlo así, corroe la carne de las personas. Mhm. Entonces, lo mismo pasa con las especies Acropora palmata y Acropora cervicornis, que esta enfermedad hace que sus tejidos, que pierdan la mayor parte de sus tejidos. Dice que Mhm. pierde de 2,5 a 3 centímetros de tejido por día. Mhm. Sí, muy bien. Muy bien, bueno, quiero por favor que todos le demos un fuerte aplauso a sus compañeros. Son el primer grupo y lo hicieron bien, muy bien. Entonces, un fuerte aplauso, por favor. Estoy muy contenta, hicieron su esfuerzo y eso es importante, ¿verdad? Y van a ir aprendiendo. Luego yo les voy a dar las consideraciones al finalizar porque quiero que empiece el siguiente grupo a exponer, ¿verdad? Entonces, vamos a dar paso al siguiente grupo, por favor. voy a compartir pantalla. Ujú. Eh, Ya pueden dejar de compartir Ya se dejó y compartido, doctora. sí, yo ya, es que ustedes dejen de compartir muy bien, excelente, ya. Y ahora vamos a pedirle al siguiente grupo em, que vamos a tener una charla, una plática muy importante en este caso, ¿verdad? Vamos a tener un tema interesante también de exposición como el anterior. Pero en este caso nos van a deleitar los ingenieros Edgar Josué Aguilar Sánchez y el ingeniero Josué Naún Zúñiga Aguilar con con un tema muy interesante, diría yo, muy interesante, que nos van a abordar en este momento. Si quieren colocar ya la presentación, muchachos, que tiene que ver con la distribución, tallas y proporción sexual del calamar Lolincula panamensis del Golfo de Tehuantepec, México. Con ustedes, nuestros ingenieros que nos van a deleitar con este tema interesante. La sala es suya, ingeniero. Uy, pueden, Eh, pueden habilitar sus cámaras. Recuerden que tienen que habilitar las cámaras a ambos. no sé si Edgar, se mira, doctora. sí, sí, se ve Ah, bien. Ya. ok, bueno, nosotros somos el grupo que nos toca exponer el artículo científico Distribución, talla y proporción sexual del calamar Lolingúcula panamensis del Golfo de Tenguatepec en México. Como saben, este artículo no es de nosotros, es de los autores Hugo Alonso Guzmán, María del Carmen Alejo, Adrián Felipe González Acosta y Zaira Saraí León Guzmán. Este artículo fue investigado en México el 4 de febrero de 2020, que fue el año de su publicación también. Como ya dijo la doctora, nosotros los expositores somos Josué Naonsuni Aguilar, Edgar Josué Aguilar Sánchez. Para comenzar, tendremos el resumen un poco breve. En el Golfo de Tehuantepec se desarrolla una intensiva actividad pesquera centrada en la captura de camarones y peces demersales, como parte de la pesca de arrastre del camarón. La captura del Lolingúcula panamensis es muy abundante. Antes que nada, los peces demersales son los peces que viven más que nada en el fondo del mar, son los que se encuentran básicamente al fondo.
Como objetivo de la investigación tenemos evaluar la distribución y abundancia, estructura de la talla y proporción sexual del calamar Lolingula panamensis en la zona de pesca del camarón en el Golfo de Tehuantepec. Lo dejo con mi compañero. Bueno, buenos días, doctora. Como el compañero ya me presentó, yo voy a hablar básicamente de lo que son las características biológicas que el calamar, nos basamos en lo que es el calamar de Dal, la Lingula panamensis. Podemos ver que su primera característica que este posee es básicamente lo que es la vista dorsal. Cuando hablamos exactamente de lo que es la vista dorsal, nos referimos exactamente a la ubicación de lo que son sus ojos. Como pueden apreciar en lo que es la imagen, que apenas se puede ver, es la ubicación que tienen los ojos. Básicamente sus dos ojos los tienen a lo que es a un lado de este mismo. También podemos observar que tienen 8 tentáculos y 2 brazos. Los 2 brazos son mucho más largos que los 8 tentáculos que se tienen. Los 2 brazos principalmente los utilizan para lo que es una caza rápida, por así decirlo, de lo que son sus presas. Y los 8 tentáculos restantes los utilizan para lo que es apresarla. Las ventosas en los tentáculos y ventosas en los brazos. Las ventosas, los calamares las utilizan principalmente para lo que es adherirse a una superficie o también para agarrar a lo que es su presa, o sea, succionarla. También tenemos lo que es la rádula. La rádula, o también conocido como pico del oro, es una estructura bucal típica en lo que son los moluscos, la cual está formada por una cinta que se mueve prácticamente hacia adelante y para atrás. También su función principal es raspar lo que es el alimento para así poder lo que es ingerirlo. También tenemos lo que es la mandíbula superior e inferior. Aquí va también de parte de lo que es la rádula. Lo que pasa es que la rádula prácticamente está adentro. La mandíbula está ubicada en la parte media del calamar, entre la parte media, perdón, del calamar. Este pico o mandíbula se puede dividir en la parte superior e inferior. Es como un tipo gancho que se encarga en lo que es desgarrar lo que es su presa. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a hablar acerca de lo que es la clasificación taxonómica de lo que es el calamar de Dal. El dominio es Eucaria, el reino que este pertenece es Animalia, el filo Molusca, la clase Cefalópoda. También pertenecen al orden Niopsida, la familia Lolinguinae, perdón, el género Lolingúcula y el nombre científico es Lolingúcula panamensis, también conocido como lo que es el calamar de Dal. Compañero les va a hablar de la introducción ahorita y interiores. Bueno, como parte de la introducción tenemos que, como parte de la FAC en el GT, se capturan 3 especies de la familia Lolingidae, el Lolingúcula argus, el Diomedae y el Panamensis, que es el cual les estamos exponiendo. Eh, para, para quedar un poco claro, la FAC es la fauna de acompañamiento del camarón y el GT es el Golfo de Tehuantepec. Esta parte o este golfo es muy importante porque tiene un desarrollo intensivo, como ya había mencionado anteriormente, de pesca, porque aquí se capturan y se aprovechan recursos de valor económico y pesquero, porque aquí cuando se capturan los peces demersales o los camarones, se comercian con restaurantes o se utilizan lo mismo para lo que vienen siendo utilizarlos para mismas presas, pues como carnada para otras especies. El calamar de la zona, de esta zona, es muy robusto, el calamar de edad, porque tiene una talla, ¿cómo le digo?, bastante mayor a lo usual. Por eso es un valor muy importante y muy solicitado en esta zona, porque como les dije anteriormente, este calamar se utiliza como alimento o también como carnada para otras especies. Eh,
Se conoce muy poco, aparte de que se captura y la abundancia es muy grande en esta zona, se conoce muy poco de lo que vienen siendo los aspectos biológicos de esta familia o de este calamar, mejor dicho. El calamar de Dal o el Oniluque panamensis es una especie nerítica que habita en el POT desde el Golfo de California en México hasta Perú. ¿Qué es el POT? El POT es el Pacífico Oriental Tropical. ¿Qué quiere decir? Que desde México hasta Perú podemos encontrar este calamar. Eso quiere decir que aquí en estas zonas de Honduras también lo podemos encontrar porque recorre todo el POT. Lo dejo con mi compañero. Bueno, doctora, la ubicación geográfica, como puede observar, donde se realizó dicha investigación, fue, como lo dice, básicamente fue en el país de México, justamente entre los estados de Chiapas y Oaxaca, y en el Golfo de Tehuantepec, donde podemos observar que los puntos negros son, por así decirlo, básicamente los puntos donde se extrajeron las muestras de lo que es el calamar de Dal para lo que son los dichos estudios. Mi compañero les hablará de lo que es el método y materiales. Bueno, métodos y materiales. La recolección del calamar se realizó con la FAC obtenida de 5 viajes de pesca de alta mar realizado por embarcaciones camaroneras, comerciales. Las embarcaciones estaban equipadas con una red de arrastre camaronera tipo de 27.4 metros en relinga superior, una luz de malla de 57 milímetros en el cuerpo y 33.9 milímetros en el copo. Se sostenía con maderas, o tablas de madera, perdón, de 25 por 152 centímetros y un excluidor. Los excluidores más que nada se utilizaban para evitar que las tortugas quedaran enredadas en la red mientras se arrastraba toda la pesca. ¿Por qué? Porque como las tortugas por lo general están en el afag del camarón, entonces esto quiere decir que quedan atrapadas accidentalmente. Entonces lo que hace el excluidor es evitar que eso quede y las desvía por un orificio que está diseñado para ellas. El arrastre duró 1 hora con una velocidad de 2 nudos náuticos de velocidad, perdón. Y lo que viene siendo la profundidad se midió con un furuno, que es una sonda de pesca que está instalada en todas las embarcaciones pesqueras, que esto sirve para ayudar a detectar mejor la zona y la profundidad para una pesca más eficiente. De esta pesca o de este arrastre se obtuvo una muestra de FAC entre 30 y 40 kilogramos. Las muestras se congelaron a menos 15 grados centígrados para ser llevadas así al laboratorio oceanográfico biológico de la Universidad del Mar. Se midió la longitud de las muestras con un vernier digital o como nosotros lo conocemos, un pie de rey. El peso se midió con una balanza digital. Una vez realizado esto, a los organismos se les aplicó el procedimiento de eviscerados. ¿Qué quiere decir esto? Que a los organismos se les sacaron las vísceras o los órganos vitales para pues, luego clasificarlos en 3, hembras y machos, o su madurez también, que si estaban inmaduros, maduros, madurando o desobando. Los resultados se basaron en 2 estaciones del año, las de estiaje, que son las épocas secas, y las de lluvia. Como podemos ver en las de estiaje, hubo más hembras, pero no se obtuvieron muchas muestras. La mayor se obtuvo entre 10 y 20 metros de profundidad y no se obtuvo casi ningún macho. Pero en las épocas de lluvia, que aquí es donde a nosotros nos interesa, es que se obtuvo una gran cantidad de tanto hembras como machos. ¿Por qué? Porque aquí se obtuvieron entre 10 y 20 y 21 y 30 metros de profundidad el mayor número. La mayor abundancia fue de un 94% que estuvo en la temporada de lluvia. Y contrastando todo eso, un 5.5% fue la temporada seca. En un total se obtuvieron 822 especímenes, perdón, y fueron un total de 76 machos y 746 hembras. ¿Qué quiere decir esto? Que la proporción sexual
de este organismo era más hembras que machos. Los dejo con mi compañero. Doctora, siempre hablando de lo que son los resultados, como dijo nuestro compañero, que se tomó una muestra o se recogió una muestra mucho mayor de lo que son las hembras de los machos. También cabe recalcar que el calamar de Dal es un organismo dioico. ¿Qué quiere decir dioico? Dioico es básicamente que para que éste se pueda reproducir, tiene que haber lo que es una hembra y un macho, cuyo marcado dimorfismo sexual se observa en lo que es el cuarto brazo de lo que es el calamar, también conocido como ectocotilizado, perdón. ¿Qué es ectocotilizado? Cuando hablamos de ectocotilizado nos referimos que en el brazo o tentáculo del calamar, solo este tentáculo está especializado y también que se puede modificar de varias maneras para llevar lo que son los espermatóforos y el gameto masculino al manto de la cavidad de lo que es la hembra. En simples palabras, podemos decir que este tentáculo, este brazo, está especializado solo en lo que es la reproducción de lo que son estos especímenes. También podemos decir que para identificar lo que para identificar lo que es una hembra de un macho, se tomaron en cuenta en que las hembras son más grandes y más robustas que los machos. Como puede apreciar, doctora, en la figura A, que a partir de lo que es el mes de mayo, las hembras y los machos maduros que se registraron principalmente entre los 20 y 30 metros de profundidad, mientras que podemos observar que en el mes de julio se presentó una mayor abundancia de lo que son los ambos sexos, sobresaliente siempre lo que son las hembras, habiendo una mucho mayor cantidad de lo que son estas hembras maduras. En agosto, en el mes de agosto, perdón, entre los 30 y 40 metros de profundidad, se registraron hembras en desove, además de un número muy, muy reducido de lo que son los machos. Como puede ver también en la imagen C, que básicamente que son las abundancias que se tomaron de lo que son los calamares, podemos observar que entre las profundidades de 10 a 20 metros se encontraron lo que son los calamares inmaduros, o sea, que no están listos para lo que es la reproducción. Ya en lo que es la profundidad de 20 a 30 metros, se pudieron tomar una captura de prácticamente de 160 hembras y también había una minoría cantidad de lo que son los machos. Las hembras estas ya estaban listas para lo que es el desove, donde estas le dieron entre los metros de profundidad de 30, 40 y lo que son 60 metros, donde se pudo observar una gran minoría de lo que es el calamar macho. La siguiente diapositiva. Acá se puede observar en lo que es la primera imagen, la A, una frecuencia de lo que es la captura de lo que es el animal. Y podemos observar que hubo una gran, como ya les había explicado, una gran minoría de lo que es captura de lo que es el calamar macho y una gran mayoría sobresaliente de lo que es la hembra del calamar Lolimucula panamensis. En la imagen que con letra B podemos observar el número de calamares capturados, donde podemos ver que en lo que es el mes de noviembre se capturaron menos de 50 hembras de calamar. Ya en el mes de febrero, como podemos observar, hubieron una gran minoría, cantidad de lo que son machos capturados, pero se lograron capturar igual de hembras, que también hubieron minorías. Entonces, en el mes de mayo, esta incrementó, llegando así a prácticamente a 150 hembras capturadas y menos de 50 machos capturados. Ya en el mes de julio, donde ya les había mencionado, donde se juntaron más lo que son los calamares de ambos sexos, se logró una mayor captura, siempre de lo que son las hembras, a más de 400 hembras en el mes de julio,
y, unos 50 o más machos en este mismo mes. Ya en agosto, que fue en el mes de sobre lo que es la hembra, se puede ver que una gran minoría de estas hembras fueron prácticamente lo que es capturada, y también en los machos, que fueron como menos de 50 machos capturados ya en el mes de agosto. Mi compañero les hablará con más discusiones. Bueno, con las discusiones se tendrán en cuenta dos situaciones, estas dos gráficas, como pueden ver, una es de calor y la otra de la abundancia. Eh, la abundancia se obtuvieron más en julio y agosto, como dijo mi compañero, pero aquí es donde entra la discusión. En los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero son los meses más helados o más frescos, con una temperatura de 17 a 22 grados centígrados, que ahí es donde siempre se presenta una mayor abundancia de dicha especie. Pero en los meses cálidos, como pueden ver que son los de abril, mayo, etcétera, se presenta un 50% menos de dicha abundancia, pero aquí es donde se contrarresta, perdón, con lo que viene siendo estos 2 meses, julio y agosto, que en estas épocas se presenta una época de lluvia donde se realiza el desove y la reproducción sexual de dichas especies, que lo que hace esto es que los calamares se metan o suban a la superficie a una profundidad más que nada de unos 20, 30 metros. ¿Qué es lo que hace esto? Que en los meses de agosto y julio se tuvo una mayor abundancia de calamares con una longitud de 100 milímetros que en las temporadas de lluvia, pero en las temporadas de noviembre y diciembre, cuando se supone que son en las épocas más abundantes, se obtuvo una reducción de 1,25 milímetros de longitud en dichas especies. ¿Qué es lo que también se observó? Que el 70% de los calamares de Loningula panamensis tenían los brazos cortados y tenían una regeneración. Pero aquí entra otra discusión, que por qué en esta época, como podemos ver en la gráfica, más que nada en julio, se observó una gran abundancia de dicha especie, pero esto contrarresta, como le estábamos diciendo, con la gráfica de calor y con lo que se tiene ya sabido de este organismo. ¿Por qué? Porque este organismo tiene una capacidad de adaptarse muy fácil, porque tiene un crecimiento y un desarrollo rápido, aparte de que su vida es muy corta, pero a estos se les consideran oportunistas ecológicos, dicha esa capacidad, ya que pueden adaptarse rápido a los ambientes que pueden tener por las temperaturas. Por eso es que en meses de julio y agosto se tiene una gran abundancia y no concuerda con lo ya sabido de dicha época. También se reporta que un 50% de los cefalópodos a nivel mundial está teniendo una gran abundancia. Esto quiere decir que lo mismo que acabo de comentar, de que gracias a esa capacidad de adaptarse fácilmente a los ambientes, les ayuda a mantener una abundancia constante a nivel mundial, ya no solo en la zona de Teulatepec, en México. También, aparte de que les mencioné anteriormente que se encontraron 3 tipos de familia, solo se pudo encontrar en esta zona la de el Onigúcula panamensis. Por más que se dijo que este comparte hábitat con las demás especies, no se pudo encontrar lo que viene siendo el calamar, el de las otras familias, que las comparte ellos. Así que lo dejo con mi compañero. Como conclusión, doctora, podemos decir que los resultados sugieren variación espaciotemporal del calamar Lolingúcula panamensis dentro del Golfo de Tehuantepec, en una estrecha relación con las temporadas de lluvias y secas. Resulta que quizás de la especie al aumento de su TCM, que básicamente es su tasa.
Por consiguiente, las condiciones ambientales en la región podrían ser adecuadas para para la reproducción y crecimiento del calamar Lolingúcula panamensis. Esto fue todo. Bueno, con esto concluimos nuestra exposición. Gracias por prestar atención a lo que estábamos explicando y a nuestro artículo científico. Muy bien, excelente, una muy buena explicación, lo felicito. Me gustó la manera como se organizaron para exponer. Hubo una distribución homogénea y ambos para poder exponer. Me gustó mucho esa forma, lo felicito. Bueno, aparte de eso, que quiero felicitar al grupo por este último, por esta parte, vamos a entrar entonces a las preguntas, ¿verdad? Vamos a ver, Edgar. Me gustaría Déjala, mucho, doctora. sí, vamos a escucharlo. Eh, ¿Qué significa nerítica? ¿Qué es lo que habla sobre esta población de los calamares que están en la zona nerítica? ¿Puede explicarnos a qué se refiere ese término? Cuando hablamos básicamente, doctora, de nerítica, nos referimos a que no están en una zona, por así decirlo, una zona muy profunda, pero tampoco están por sobre el mar. Ujú, muy bien. O sea, están más cercanos a la zona, ¿cuál sería? Mesopelaje. No, Sin, no, no, no. litorales. Ok. Litorales, sí, muy bien. Ahora, ¿qué significa dimorfismo sexual? Cuando hablamos exactamente de dimorfismo sexual, doctora, nos referimos a las características físicas, por así decirlo, que los Fisiológica. diferencia de las hembras de los machos. Como por ejemplo, ya les había mencionado de los calamares. El ejemplo es que las hembras son mucho más grandes y robustas que los machos. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a escuchar ahora a Josué Naum. ¿Cuáles son los años que se hicieron las capturas, Josué? Los años, Sí, no ¿cuáles fueron los fueron? meses. No hablaba de años y No, meses. era el mes, los meses. A nosotros nos Ah, salieron los meses, que eran los meses de en noviembre, diciembre, febrero, mayo, julio, ajá. agosto y septiembre. ¿Pero qué año era la investigación cuando se Eh, levantó? Cuando se levantó fue en el 2021. Ajá, es que aquí dicen materiales y métodos que fue de noviembre a diciembre de 2017. Ah, oh, perdón, entonces, Ajá, y en se me febrero pasó. temporada de pesca de camarón a Eh, 2018. eh, Ajá, que en el esa temporada de muestreo. camarón fue en la temporada de veda del camarón, si Ujú, no me equivoco. sí, sí, pero ahí habla que el muestreo se realizó de noviembre a diciembre del 2017. Entonces por eso le hacía la pregunta de Ah, los años. me Muy, muy confundí bien, entonces. bueno, muy bien. La otra consulta directamente es, ¿nos puede explicar a qué se refiere la palabra sonda? ¿Qué es la sonda en sí? La sonda, bueno, Ujú, por lo que yo comprendí, la sonda es ese aparato que ayuda como ¿cómo decirlo? Como a crear una zona topográfica de dicha región para ayudar mejor a la pesca ujú. de los organismos. Por eso es cuando dije que se utilizó una sonda en la embarcación. Ujú, que lleva un registro sobre esos eh, datos sobre la especie y las colocan en ciertos puntos para llevar ese registro y poder, también son para las corrientes, se colocan sondas, son aparatos que sirven para llevar registros de datos, puede ser desde corrientes y otros aspectos biofísicos también y para determinar este tipo de especies. Bueno, muy bien. Vamos entonces a la siguiente etapa. Vamos a parar aquí